Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a grabar, vamos a tener la oportunidad ahora de poder desarrollar este método de estudio, el sexto método, pero que corresponde al capítulo 9 del libro de Rick Warren. Este es el método de estudio bíblico de un libro. Vamos a analizar un libro completo. El estudio de un libro implica obtener un amplio panorama de todo un libro de la Biblia. Y esto se hace mediante una mirada a vuelo de pájaro o una vista aérea de un libro, leyéndolo varias veces sin detenerse a considerar los detalles. La idea es tener una visión general del libro, de alguna manera entrar a la mente y a la intención del escritor para poder comprender qué es lo que quería decir. Como ustedes saben, en realidad la Biblia es un conjunto de 66 libros, ¿no?, reunidos bajo una portada. Cada uno de estos libros es único y tiene una importancia dentro del mensaje de Dios para nosotros hoy en día. El método de estudio de un libro es una manera práctica de dominar el contenido general de un libro en particular. Y realmente es bueno ir entendiendo y tratar de, mientras uno va estudiando el libro, entender, por ejemplo, cuál es el mensaje principal, qué lugar ocupa dentro de la Biblia también, porque no olvidemos que todos los libros de la Biblia están unidos por un solo mensaje, ¿no? Y el Antiguo Testamento, que tiene un énfasis primordialmente en el pueblo de Israel, pero también mirando hacia el futuro, cuando ya en el Nuevo Testamento se forma la iglesia. Cristo viene a esta tierra y realiza la unión entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, nosotros debemos tener un panorama y entender el mensaje que tiene cada libro, ¿no? Entonces, al hacer el estudio de un libro, como la primera parte de un análisis y síntesis, ayuda a mostrar de qué manera cada parte se relaciona con las demás, ¿no? Muchos versículos que son difíciles de comprender llegan a aclararse cuando se ven en un contexto general del libro donde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, a veces uno lee el libro de Esther y le llama la atención el hecho de que no mencione a Dios. Durante toda la lectura no se menciona a Dios, ni Jehová, ni Espíritu Santo, ni Jesucristo. Pero cuando uno lee Esther paralelamente a Esdras y a Nehemías, entienden que ellos, todos estos tres libros, tienen una relación muy estrecha y prácticamente corresponden a la misma etapa histórica. Entonces, debemos estar seguros de que había un propósito en esto, porque tanto Nehemías, de primero Esdras, con Zorobabel, que fueron los primeros judíos que regresaron a la tierra durante el dominio persa, y después más adelante Nehemías, fueron de alguna manera bendecidos y recibieron los beneficios de la intervención de Esther, que se convirtió en la primera mujer del rey de Persia. Entonces, interesante entonces el poder mirar de este panorama y entender el propósito de cada libro, ¿no? Y es verdad, hay versículos que son difíciles de entender, hay pasajes que son un poquito más densos, ¿no? Pero todo eso nos ayuda, cuando vemos el panorama general del libro, como que tenemos un mejor entendimiento de por qué. Al hacer primero el estudio de un libro, también se revela el énfasis apropiado de cada aspecto, ¿no? Mantiene el equilibrio al estudiar la palabra de Dios y disminuye la posibilidad de sobreenfatizar o minimizar cualquier enseñanza del libro, ¿no? Ahí debemos tener mucho cuidado en tener una visión equilibrada, ¿no? No, la Biblia, yo no puedo concentrarme solo en un libro y basarme mi creencia, mi fe y la doctrina que enseño solo en un libro. Tengo que enseñar todo lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con las profecías, ¿no? Nos habla de profecía, siempre inmediatamente a la mente viene el libro de Apocalipsis y punto. Pero ese es un gran error, porque toda la enseñanza profética de la Biblia es un solo conjunto. Y uno encuentra profecía desde Génesis, donde está la primera profecía, y después observa los libros donde se llaman los profetas mayores, ¿no? Isaías, Jeremías, ¿no? Ezequiel, Daniel, los profetas menores, ¿no?
Joel, y etcétera, 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 hasta Malaquías, ¿no? Y de ahí encontramos en el Nuevo Testamento varios libros que tienen capítulos que hablan sobre profecía, ¿no? Como los Evangelios, como encontramos en Tesalonicenses, como encontramos en varios libros donde hay pasajes que señalan profecía. Entonces no podemos ver solo profecía en función Apocalipsis. Por eso es importante tener un entendimiento de cada libro. Ahora, evidentemente, vamos a necesitar para este estudio un número de herramientas básicas, como ya lo hemos hecho al inicio en los estudios anteriores, y en lo que se va a necesitar para este estudio. De hecho, vamos a necesitar una Biblia de estudio, también algunas traducciones contemporáneas, el diccionario bíblico o una enciclopedia bíblica si la conseguimos, y un manual bíblico que yo se los voy a enviar por correo, un manual bíblico para que tengan esto como un complemento, ¿no? Ahora quería especificarles, ¿no?, de que nosotros tenemos aquí algunas traducciones de la Biblia que podemos tratar de conseguir y yo se las recomiendo, ¿no? Pero primordialmente en esas traducciones nosotros podemos, por ejemplo, trabajar, de hecho, con la Reina Valera del 60, que es una referencia básica, ¿no? Después, algunos también recomiendan la Reina Valera revisada, que es una versión especial, la llaman la versión científica, que también es recomendada, pero en general se parece en gran parte a la Reina Valera del 60. También la Biblia de las Américas, que es otra versión, muy buena traducción de la Biblia. Otra es la nueva versión internacional, una muy buena traducción también. Y una de las últimas traducciones que se está difundiendo bastante, que es la nueva traducción viviente, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar ahora bastantes impresiones de Biblias de esta traducción viviente. Y también Dios habla hoy, que es una versión moderna, un poquito más antigua, ¿no?, que también es muy recomendable. De las versiones católicas recomendamos dos en especial, la traducción que es la Biblia de Jerusalén, que es una versión antigua, pero tiene una traducción muy fidedigna, y una más contemporánea, que es la Biblia latinoamericana, que es la que se usa bastante en la Iglesia Católica, ¿no? Ojo, no me van a poner la Biblia de los Testigos de Jehová, esa es una traducción que tiene algunas malas traducciones, ¿no? Entonces, no usemos la Biblia de los Testigos de Jehová. Bueno, ahora vamos a ver el formato de estudio que tenemos. Ya quería recordarles también, podemos utilizar también como herramientas el eSword, que este programa es de mucha ayuda. Ahí en el grupo de cómo estudiar la Biblia les he enviado un acceso a un video de YouTube donde explica cómo descargar los archivos en español, ¿ya? Y es verdad, cuando uno descarga el archivo inicial, el programa está en inglés, pero si ustedes entran, hay un punto en donde pueden entrar al idioma, al lenguaje, y ahí pueden cambiar y poner español, y inmediatamente todos los indicativos del programa, las instrucciones del programa también pasan a castellano. Pero de todas maneras, para conseguir otras Biblias y conseguir diccionarios y otros libros, comentarios, todo eso ustedes lo pueden descargar de otra página que sale en ese link, en los links que va a ver en el video. Entonces vean el video. Y lo que le mencioné de las versiones bíblicas, ahí está abajo de eSword en la vista, tienen Bible Gateway, que es una página de varios idiomas. Usted puede entrar, poner en castellano, en español, y allí puede ver diferentes versiones de la Biblia, pone el pasaje, pone qué versión quiere, y ahí usted tiene todas las versiones que desee. Eso lo puede consultar por internet. Ahora, vamos a cómo desarrollar el método de estudio bíblico de un libro. Aunque son 6 pasos un poco extensos y algo trabajosos, así que, pero de todas maneras vale la pena. Este es un estudio que no se va a realizar en un día, probablemente lo va a realizar en una semana, en un mes, lo va haciendo de poco a poco, ¿no? Entonces, el primer paso definitivamente es lea el libro. Es muy importante leer el libro, obviamente, ¿no? Parece obvio, pero algunas personas pasan todo su tiempo leyendo acerca de la Biblia más que el texto de las escrituras, ¿no? Recurrimos más a libros que hablan sobre la Biblia que lo que dicen la misma palabra. Las primeras herramientas que vamos a necesitar es la Biblia de estudio y estas traducciones, algunas traducciones que hemos recomendado.
las que podamos conseguir. Acá hay 7 sugerencias para leer, ¿no? En primer lugar, lea el libro de corrido. Por ejemplo, todos estos detalles, que este es el resumen del capítulo del libro de Rick Warren, se los voy a enviar también por el grupo de WhatsApp. En primer lugar, leer de corrido, ¿no? Aparte del libro de los Salmos, el libro más largo de la Biblia es Isaías, y usted puede leerlo en 3 a 4 horas. La mayoría de los otros libros, en particular los del Nuevo Testamento, pueden leerse en mucho menos tiempo. Entonces, trate de leer el libro de corrido y lea una traducción entendible al inicio, ¿no? Del libro. Esto le permitirá comprender mejor lo que está leyendo, porque lo estará haciendo en un lenguaje contemporáneo. Entonces puede leer la RBR y después cambiar a una Reina Valera y después pasar a una versión internacional o a la traducción viviente, que es más entendible, si los tienen, o Dios habla hoy, que les ayude a entender. Lea el libro también con rapidez, ¿no? Sin tomar en cuenta las divisiones por capítulo, ¿no? No se fije mucho en los títulos, sino trate de leerlo como fue escrito, porque realmente, como hemos mencionado, ¿no? La división en capítulos y versículos no son parte del escrito original. Entonces es muy importante que usted lo lea como si fuera un solo documento de un solo golpe. En esta etapa, ¿no? Su propósito es seguir el flujo del libro, ¿no? Cómo lo va guiando el libro y sentir lo que más o menos sentía el escritor a la hora de escribir. Otra recomendación es que lea el libro en repetidas ocasiones. Repita el proceso tantas veces como pueda, ¿no? Es obvio que no podrá leer el libro de Isaías tantas veces como el libro de los Colosenses, pero léalo 4, 5, 6 veces, si es posible hasta 10, y en diferentes versiones, para ir entendiendo mejor el sentido del libro, ¿no? También otro consejo, lea todo el libro sin consultar ningún comentario, ni manual, ni diccionario, ni ninguna nota, ¿no? Aún la Biblia en estudio que ustedes tienen, no lean las anotaciones que vienen a pie de página, solo lean el texto bíblico y nada más, ¿no? Después lea el libro en oración, ¿no? Pídale al Señor que le hable a su corazón y le abra los ojos. Cada vez que usted va a leer, ore al Señor: Señor, ayúdame a entender, que tu Espíritu Santo me ayude a descubrir el mensaje. También lea el libro con un lápiz o lapicero a la mano, ¿no? Entonces, cuando comience a leer la segunda o tercera vez ese libro, empiece a tomar notas y a hacer observaciones de lo que está leyendo. Mientras va leyendo, ya va haciendo algunas anotaciones en borrador, ¿no? Porque le van a servir para más adelante. Como segundo paso, ¿no? Tome nota de lo que lee, ¿no? Es importante que mientras usted lea, vaya escribiendo sus impresiones y los hechos importantes que haya descubierto. Y aquí le vamos a sugerir 9 puntos que debe tomar en cuenta en el estudio, ¿no? En primer lugar, la categoría. ¿Es un libro histórico? ¿Es un libro poético, de profecía, de la ley, biográfico, una epístola? Bueno, los que hemos estudiado panorama bíblico tenemos una idea de estas divisiones, entonces no vamos a tener problema en detectarlo, ¿no? Pero si no, de todas maneras, vamos a encontrar información en el internet que nos señala qué tipo de libro es, ¿no? Entonces, es importante revisar nuestras notas de panorama bíblico y poder tener claro este tema, ¿no? Pero en general, a simple vista, uno lo puede entender. Después, en segundo lugar, las primeras impresiones. ¿Cuál fue su primera impresión de este libro, ¿no? ¿Cuál piensa que es el propósito del escritor? ¿Qué sintió el escritor qué sintió usted cuando lo leyó, ¿no? Entonces, es bueno también cuando uno lee, ir anotando cómo se va sintiendo, cómo lo va recibiendo el mensaje. En tercer lugar, las palabras clave, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras significativas que el escritor usó? ¿Qué palabras usted ha visto que se repiten con frecuencia? ¿Qué palabras se destacan en la lectura del libro? Cada libro tiene ciertos énfasis, ¿no? Entonces, usted lee Levítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, sacrificios es una palabra que va a leer constantemente, ¿no? Entonces, sacerdote, otra palabra. Entonces, son propias de cada libro, tiene un énfasis particular. Otro punto a considerar, el versículo clave. ¿Cuál te parece que es el versículo clave del libro, ¿no? De repente no estás seguro en uno, puedes anotar 2 o 3, ¿no? ¿Qué ideas o frases se repiten que pueden revelar el pensamiento principal? Porque hay frases
¿no? Que se repiten constantemente. ¿Cuál es la declaración clave del escritor, ¿no? Es, por ejemplo, cuando lee Filipenses. Filipenses, la palabra clave ahí es gozarse, ¿no? Gozaos, regocijaos, todo tiene que ver con el gozo. Entonces, ahí vemos, distinguimos inmediatamente. Entonces, ahí uno puede ver, en Gálatas, la gracia, ¿no? La gracia de Dios. Bueno, después, después del estilo literario. Veamos el estilo literario. Es un libro que narra hechos, es un drama lo que está compartiendo, es una carta personal como las cartas de Pablo, es un discurso, vemos varios discursos, o es más de índole poético como cantares, como salmos, o es una combinación de narración y poesía. Emplea el escritor un lenguaje figurado, emplea un argumento lógico, ¿no? Está hablando de doctrina. Entonces ahí tenemos que, mientras vamos leyendo, vamos dándonos cuenta, ¿no? Y claro, hay libros que combinan, ¿no? Hay libros que son puramente de un énfasis, ¿no? De un estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Apocalipsis en general es de un estilo figurado, ¿no? Pero lees Daniel, por ejemplo, ¿no? Y el libro de Daniel es una combinación, por un lado, de narrar hechos históricos, pero también es un libro donde hay un lenguaje figurado por las visiones que tiene Daniel, ¿no? Muy bien, siguiente punto también que hay que considerar el tono emocional. ¿Cómo está el escritor? ¿Está enojado? ¿Está triste? ¿Está airado? ¿Preocupado? ¿Deprimido? ¿Tranquilo? ¿Qué cree que pudieron haber sentido los receptores cuando recibieron su escrito? ¿Cómo lo hace sentir a usted, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lees Jeremías, ¿no? A Jeremías se le llama el profeta llorón porque casi todas sus profecías, tanto la de Jeremías como la de Lamentaciones, que también escribió Jeremías, son de dolor, se siente muy afectado por lo que está ocurriendo, porque a su pueblo los están llevando como esclavos, ¿no? Y llama la atención al pueblo porque al final es consecuencia de sus pecados, ¿no? Entonces, o lees primera Corintios, ¿no? Que siempre hay un debate sobre este tema, como que en Primera Corintios, por un lado, Pablo al inicio va tratando de explicar y resolver algunos asuntos y problemas que hay en la iglesia de Corinto, pero después como que en la mitad del libro como que cambia de humor y se le ve a veces un poco duros, hasta sarcástico cuando habla, llamando la atención a la iglesia. Entonces, es muy interesante, ¿no? Cuando uno va descubriendo las emociones de los escritores, ¿no? ¿Cuál es el tema o temas principales, ¿no? Cuando tú vas leyendo el libro vas a detectar cuál es un tema general, el tema que más le interesa al escritor, qué dice el escritor, cuál es su énfasis. Y de ahí también vas detectando la estructura. ¿Cuál es la estructura del libro? ¿Ves alguna división obvia de pensamiento en el libro? ¿No estás desarrollando un tema de tal capítulo de la vida y de repente un cambio de tema y comienza a hablar de otro asunto totalmente diferente? ¿O hay un solo hilo de pensamiento, ¿no? Entonces, está organizado en torno a la gente, a los eventos que están ocurriendo, a los lugares, ¿no? A la geografía, por ejemplo, el Levítico, ¿cuál es su concentración? ¿En qué lugar está enfatizado? En el servicio en el templo, ¿no? En el tabernáculo. Entonces, está enfocado a los sacerdotes, ¿no? Entonces, uno va distinguiendo ciertas características, ¿no? ¿Cuáles son los personajes principales? Y eso, bueno, es más sencillo, ¿no? ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el libro? ¿Qué personajes se mencionan más veces? ¿En qué partes? ¿No? ¿Cuál es el rol que cumplen en el libro? Entonces, allí tú puedes ir detectando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando lees Cantares, de repente puedes tener alguna dificultad, pero ahí se ve que está hablando el rey, ¿no? Y habla una mujer. Entonces, entonces ahí tienes que recurrir al diccionario o al manual bíblico, que ahí de alguna manera explica lo que concluyen los investigadores sobre qué rey era y sobre qué mujer está hablando, ¿no? Porque habla del amor entre una pareja, ¿no? El libro de Cantares. Entonces ahí necesitamos auxilio, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente punto. Haga un estudio de trasfondo. Entonces hay que averiguar el escenario histórico, geográfico del libro, en qué trasfondo encaja el libro. Hay que emplear algunas preguntas que las vamos a mencionar ahorita. Entonces, que te ayudan a encontrar las respuestas con más exactitud y tratemos primero de encontrar las respuestas en el libro, porque muchas veces esas respuestas se dan en el libro en algunos pasajes que señalan, ¿no? Estaba en el mes tanto, cuando reinaba el rey tal, ya te dio el tiempo y el lugar histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudia todo lo que puedas acerca del escritor. ¿Quién era el escritor? Conoce al escritor, ¿no? Por ejemplo,
¿Quién es Judas? ¿No? En el Nuevo Testamento no es Judas Iscariote el que se ahorcó, ¿no? Entonces, pues, todos los investigadores dicen que apuntan a que es Judas, uno de los hermanos de Jesús. Entonces hay que escribir, ¿no? Entonces, ¿quién era Ruth, ¿no? ¿No? Ruth, la moabita, ¿no? Que se casó con uno de los hijos de Noemí y al final él fue obligado a tener que regresar a Israel por las circunstancias junto con Noemí y al final terminó casándose con Boz y Boz se convirtió en el abuelo del rey David, ¿no? Entonces tiene un rol muy importante. Bueno, entonces uno va averiguando, ¿no? ¿Cuándo se escribió el libro? Más o menos. Bueno, ahí necesitamos la ayuda del diccionario bíblico, del manual bíblico. ¿Dónde se escribió el libro? Más o menos tú puedes especular, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a la pregunta, ¿dónde se escribió Génesis? Si Génesis cuenta desde Adán y Eva, ¿no? Ahora, ¿quién es el autor de Génesis? Es Moisés. Moisés reunió a un grupo de sabios, de estudiosos, de ancianos del pueblo, y ellos se encargaron de recopilar la información y Moisés estuvo supervisando su tarea. Y así escribió los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Llamado el Pentateuco. Y entonces Moisés reunió la información. Entonces probablemente si Moisés realizó esa tarea, la realizó ¿cuándo? Probablemente durante el viaje que estaban realizando hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces, ahí podemos sacar una información que no está dicha directamente, pero los estudiosos lo señalan, ¿no? ¿Para quién se escribió el libro? ¿Quiénes eran los receptores? ¿Quién era él? ¿Quién era ella? ¿No? Investigue el trasfondo histórico y geográfico de él, ella o ellos, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿a quién va dirigido? A la iglesia en general, ¿no? Entonces, las cartas de Pablo a la iglesia, claro, inicialmente ahí señala a quién va dirigido al inicio, ¿no? Colosenses, a la iglesia de Colosas, tesalonicenses, a la iglesia tesalónica, ¿no? Entonces, algunas cartas personales, ¿no? La carta de Filemón iba dirigido a este varón, Filemón, ¿no? Para que perdone a Onésimo. Entonces, ahí vamos a encontrar algunos detalles directamente. ¿Por qué se escribe el libro? Investigue las circunstancias que se relacionan en el escrito. Hay libros que tienen propósitos específicos por el cual fueron escritos, ¿no? Entonces, vamos a ir descubriendo entre los libros de Antiguo y Nuevo Testamento cuál era el propósito, ¿no? ¿Qué otra información podemos investigar que nos da más luz sobre este libro, ¿no? ¿Dónde está colocado este libro en la Biblia, ¿no? Es un puente entre varios periodos de la historia. Entonces podemos encontrar algún tipo de por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué es que, por ejemplo, existen 4 evangelios? Eso lo hemos compartido en Panorama Bíblico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiso dar 4 panoramas diferentes de la vida de Jesús para que se pueda tener una visión completa de la vida y ministerio de Cristo. Entonces, tuvo un propósito, ¿no? ¿Cuáles son los lugares geográficos que se mencionan en el libro? ¿Dónde están, no? A ver, tome un mapa y trate de ubicarlo para hacer una idea, ¿no? Entonces, tener una idea de esos lugares geográficos, ¿cuáles eran? Y va a encontrar una variedad de lugares en donde los escritores estuvieron escribiendo, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos el estudio de trasfondo. Como ven, es un poquito trabajoso, pero no tenemos que asustarnos, tomémoslo con calma, ¿no? Si es que vamos a tomar esto. Número 4, haga un diagrama horizontal del contenido del libro, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, este diagrama de un libro debe ser hecho de repente en 1 o 2 hojas de papel, depende del tamaño del libro. El valor de un diagrama es que le permite visualizar de un modo gráfico los contenidos y divisiones de un libro. Las 3 partes de un sencillo diagrama horizontal son las divisiones principales del libro, los títulos de los capítulos y títulos de los párrafos. Ahora, ¿por qué hacer un diagrama horizontal? Número 1, lo ayuda a resumir ideas principales y los contenidos de un libro. En segundo lugar, le facilita ver los contenidos de todo un libro de un solo vistazo, porque lo ve en un solo cuadro, ¿no? Lo ayuda a descubrir las relaciones entre capítulos y párrafos. Si te das cuenta que cada capítulo está relacionado uno con otro, lo hace consciente de las ideas que se repiten en distintos lugares del libro, porque vamos sintetizando, ¿no?, las ideas y precisando su ubicación dentro del libro, ¿no? Le sirve como un dispositivo de memoria que lo ayuda a recordar los contenidos de los capítulos rápidamente. Usted no se acuerda de qué trata el capítulo tanto de tal libro, voy a mi diagrama horizontal e inmediatamente me acuerdo, ¿no? Y
le facilita pensar en todo el libro y a recordarlo, porque nos damos cuenta y siempre podemos repasar el mensaje general de un libro. Ahora, ¿cómo se hace este diagrama? ¿No? Les voy a mostrar un ejemplo de diagrama que aparece en el libro. En este caso, este es un diagrama horizontal de Efesios. Ustedes ven, ahí hay las divisiones hechas más o menos en base a las partes que vamos detectando y en donde se señalan ahí desde qué capítulo y versículo hasta qué capítulo y versículo vamos viendo, ¿no? Entonces uno va armando los cuadros, ¿no? En función a las partes que vamos detectando. Entonces, ¿cómo se hace? Hay 4 pasos para hacer este diagrama. En una hoja de papel en blanco haga tantas columnas verticales como capítulos tenga el libro que está estudiando. Para libros más largos, haga las columnas lo más angostas que pueda y abrevie cuando escriba en ellas. Ahora, uno puede hacer estas columnas capítulo por capítulo, pero también si tú vas descubriendo que hay un mensaje, un discurso que abarca no solo un capítulo, sino abarca 2, 3, puedes reunirlos en una sola columna y no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, pero la idea es ir armando el esquema, ¿no? Lea todo el libro otra vez y encuentre las divisiones principales, ¿no? Registre estas divisiones en forma sintética con pocas palabras en lo alto de su diagrama. En tercer lugar, lea el libro una vez más y piense en un título para cada capítulo o para cada grupo de capítulos, ¿no? Regístrelo en lo alto de cada columna directamente debajo de las divisiones principales. Es preferible usar una palabra y no más de 4. Use palabras pintorescas que lo ayuden a visualizar los contenidos, que sean palabras tomadas directamente del texto si es posible. Entonces, uno, en los títulos que va realizando, ustedes ven arriba los títulos acá en Efesios del capítulo 1.1 al capítulo 3, versículo 21, no le ha puesto quiénes son los miembros de la iglesia. Y ahí se describen cada una de las columnas, ¿no? En base al contenido que hay dentro de estos párrafos, ¿no? Y así la segunda parte. Entonces uno va escogiendo los títulos conforme uno va entendiendo y descubriendo el mensaje, ¿no? Al final, lea el libro una vez más y haga lo mismo con todos los párrafos de su libro. Intente relacionar los títulos de los párrafos con el título del capítulo bajo el que está. Muy bien. En quinto lugar, haga un diagrama horizontal del contenido del libro. Uy, otro diagrama, no se asusten, hermano, con calma nomás. Este es algo, como si ustedes han visto, hemos estado avanzando en los estudios de menos a más, de más sencillos hasta más trabajosos, pero es algo bueno. Después de haber resumido los contenidos de los libros en un diagrama horizontal, ya está listo para hacer un sencillo bosquejo provisional del libro. ¿Algunas sugerencias, no? Revise su diagrama horizontal para tener ideas para su bosquejo. A menudo su diagrama le mostrará la obvia y natural organización de los contenidos del libro. Acá les voy a mostrar el ejemplo de bosquejo que ustedes van a hacer, ¿no? Entonces, aquí tienen el ejemplo de bosquejo y a ustedes pueden ver el bosquejo del libro de Efesios. Primero les mostré el diagrama horizontal, ahora les muestro el bosquejo y ustedes van a ver que algunos de los títulos y frases que utilizaron para el diagrama también los van a utilizar para el bosquejo. Entonces, bosqueje de mayor a menor, ¿no? Primero investigue las divisiones principales del libro y luego las subdivisiones y por último los puntos importantes que van debajo. Vea las divisiones de los párrafos para que le dé pistas para su bosquejo. Puede usar las divisiones de párrafo como una guía para diseñar el bosquejo del capítulo. Escriba una breve declaración del contenido de cada párrafo y luego use las declaraciones como los puntos principales para su bosquejo, ¿no? Entonces allí usted ya comienza a tratar, en base a lo que ha estudiado, a través de las lecturas y del diagrama que ha elaborado, ya maneja la información como para poder hacer las divisiones más precisas. Después de haber hecho su propio bosquejo, compárelo con tantos otros como pueda, ¿no? Por ejemplo, en las Biblias de estudio suelen haber bosquejos por libro. Vea en libros de consulta que estén a su disposición y compare su trabajo con el de otros escritores. Entonces, no está mal, compárelo y no se sienta mal si recién está aprendiendo a hacer eso. Estamos ejercitándonos en el estudio de la palabra. Entonces, ahí tienen un ejemplo, ahí pueden ver el bosquejo del libro de Efesios, quiénes son miembros de la iglesia, capítulo del 1 al 3, lo que los miembros de la iglesia deben hacer, capítulo de 4 al 6. Y ahí tiene 3 subdivisiones en la primera parte y 3 subdivisiones hasta 4 en el segundo, ¿no? Entonces, ahí podemos ir mirando cuál es la forma de bosquejo, algo sencillo,
no es para escribir un montón de palabreos, sino algo directo y conciso. Y bueno, al final, ¿qué debemos hacer? Como siempre, escribir una aplicación para nuestra vida. Es siempre fundamental, ya lo hemos dicho y lo repetimos muchas veces, ¿no? Que si nosotros hacemos un estudio sin aplicación no tiene sentido. La meta final de todo estudio bíblico es la aplicación, no solo la interpretación. La palabra tiene que hacer efecto en nosotros. Entonces, ya saben, debemos nosotros preocuparnos por trabajar esto con tranquilidad y detalle. Ahora, muy bien, hermanos, yo les voy a estar enviando el documento impreso para que lo tengan a la mano y en el grupo también el manual bíblico que les dije que les voy a enviar. Y además de eso, bueno, les quiero dar una buena noticia, hermanos. Han trabajado duro durante estas semanas que hemos estado llevando este estudio de cómo estudiar la Biblia. Entonces, no vamos a pedirle tarea de este último trabajo, ¿no? Si ustedes desean hacer el estudio de un libro, pueden hacerlo ya de manera independiente. Y más bien, vamos a estar entregando las notas y las observaciones a los trabajos anteriores, pero de este último estudio ya no es necesario, ¿no? Y más bien el próximo domingo nos juntaremos para poder responder algunas preguntas, aclarar algunas cosas y así poder aclarar. Así que más bien tienen tiempo para terminar los trabajos anteriores, pero les vamos a dar libertad, así que en este aspecto, como este es un estudio más complejo que demanda más tiempo, hermano, esto se lo dejamos como un plus para los que deseen, ¿ya? Entonces, hermano, pero ya con su participación y con las tareas en especial, con eso que han entregado antes ya es más que suficiente. Ha sido un gusto, hermanos, poder haber estado avanzando con ustedes en este estudio y que estas herramientas nos sirvan para seguir creciendo conforme a los planes y a la voluntad de Dios. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga y estamos para servirles en lo que necesiten en cualquier consulta.